Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos El veneno del corazón, cómo vencer la amargura, por Jim Wilson. En esta audiolectura Wilson nos enseña que la amargura es un veneno silencioso que contamina el alma y destruye nuestras relaciones, pero no tiene por qué dominarnos. En este tratado profundo y práctico, el autor cristiano Jim Wilson nos guía hacia la libertad que solo puede hallarse en el perdón y la gracia de Dios. Les invitamos a escuchar con atención esta lectura completa de Cómo ser libre de la amargura y a permitir que la palabra de Dios transforme tu corazón. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 4:31, 5:2. ¿Cómo se ve la amargura? En nuestro texto se nos instruye a deshacernos de toda amargura. Antes de comenzar a analizar cómo y por qué debemos hacerlo, es crucial comprender que la base de todas nuestras acciones al respecto debe ser lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En todas nuestras acciones debemos ser imitadores de Dios. En el Antiguo Testamento había una mujer cuyo nombre significaba agradable. Se llamaba Noemí y se había mudado de Israel a otra tierra con su esposo e hijos. Pero su esposo había fallecido, y en los 10 años siguientes, sus 2 hijos fallecieron. Les comentó algo a sus nueras, que recientemente habían enviudado. Ruth 1:13. Me duele mucho por vosotros, que la mano del Señor haya salido contra mí. Estaba comparando para determinar quién tenía derecho a estar más amargado, y en Ruth 1:20-21. Y ella les respondió: No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado con mucha amargura. Salí llena, y el Señor me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué, pues, me llamáis Noemí, si el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Su amargura era contra Dios. Dios le había quitado a su esposo. Dios le había quitado a sus hijos, y ella se lo reprochaba. 5 veces en estos 3 versículos responsabilizó a Dios por su amargura. Hay mucha gente así hoy en día. No solo son amargados, sino que disfrutan de estarlo. De alguna manera les gusta y se alimentan de ello. No sabrían qué hacer si se deshicieran de ello. No tendrían un propósito para vivir. Les gusta estar amargados. Conocemos gente así en el mundo y en la iglesia. Es fácil reconocer cuando alguien está amargado. Se nota en sus ojos y en las líneas de su rostro, incluso si es joven. Se nota en su boca. Se nota cuando sonríe o ríe. Están amargados y se nota. Se nota en el tono de sus voces. Se nota cuando protestan diciendo que no están amargados. La amargura es central y lo impregna todo. Hay personas amargadas en la Biblia, además de Noemí. De hecho, hay bastantes. Por ejemplo, Jonás era un hombre amargado. El Señor le dijo: «Haces bien en enojarte por la calabacera». Y él respondió: «Hago bien en enojarme hasta la muerte». Jonás 4:9. Creía que tenía derecho a enojarse. Me gusta estar enojado. Dios, te equivocas al perdonar a la gente. No quiero que perdones a la gente. A la gente le gusta guardar rencor a los demás. Pero nuestro texto nos exige que eliminemos toda amargura y mantengamos un corazón tierno. He aquí la pregunta. ¿Es posible ser bondadoso, compasivo, tierno y, sin embargo, amargado al mismo tiempo? Todas estas son actitudes internas. La ternura, por definición, implica un corazón tierno. La amargura también está en el interior. Pero no es posible tener 2 actitudes diferentes y contradictorias en el interior. Pablo dice que debemos deshacernos de toda amargura y ser amables y compasivos unos con otros. Por lo tanto, la amargura debe desaparecer. Pero antes de poder eliminarla, es necesario saber qué es y qué está ahí. ¿Qué significa la amargura? Es relativamente fácil ver cuándo otras personas están amargadas, pero no es tan fácil verlo en nosotros mismos. Por lo tanto, es importante comprender bien la definición bíblica del problema. Supongamos que un cristiano comete un pecado. Por ejemplo,
Miente. Cuando miente, ¿se siente culpable o amargado? La respuesta es culpa. Cuando pecamos, nos sentimos culpables. Es obvio. Ahora supongamos que alguien mintió sobre este mismo cristiano y lo difundió por toda la ciudad. ¿Qué siente ahora? ¿Culpa o amargura? La culpa es lo que sentimos cuando pecamos, y la amargura es lo que sentimos cuando otros pecan contra nosotros. La propia definición de amargura apunta a la acción de otro. Si hubiéramos cometido la ofensa, nos sentiríamos culpables y sabríamos que teníamos que confesar y abandonar nuestro pecado. Quizás no confesemos el pecado, pero no porque no sepamos qué hacer. Pero ¿qué hacemos con la culpa ajena? La amargura siempre se basa en el pecado ajeno, ya sea real o imaginario. Consideremos primero el pecado imaginario. Muchas veces podemos sentir resentimiento hacia alguien por lo que dijo, cuando en realidad no lo dijo. Escuchamos un informe falso y ahora estamos resentidos. Esperamos una disculpa que no puede ofrecer. Deberíamos permanecer resentidos el resto de nuestras vidas, porque nunca se arrepiente de algo que no hizo. Por cierto, muchas personas amargadas no pueden imaginar la posibilidad de amargarse por pecados imaginarios. En cuanto a la amargura, la culpa de la otra persona siempre es real. Para quien intenta liberarse de ella, es aceptable asumir la culpa real de la otra persona, siempre y cuando se deshaga de su propia amargura. Pero, ¿qué pasa con el pecado genuino? Muchas personas amargadas fueron realmente maltratadas por el ofensor. Entonces, ¿cómo lidiamos con una ofensa genuina? La amargura se basa en el pecado que de alguna manera te afecta. No se trata de la gravedad del pecado, sino de su cercanía. Por ejemplo, si ocurre una inmoralidad grave en Irán, Irak, El Salvador o Colombia, ¿qué hacemos? Leemos sobre ello, pero no nos sentimos culpables. Leemos sobre ello, pero no nos sentimos amargados. Podemos estar horrorizados o asombrados, pero no nos sentimos culpables ni amargados. Sin embargo, fue un pecado terrible y alguien lo cometió. Así que no depende de la magnitud del mal, sino de la cercanía que tenga la otra persona conmigo. La amargura se relaciona con las personas cercanas. ¿Quiénes son los posibles candidatos? La respuesta es sencilla. Padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos, novios, novias, compañeros de piso, superiores inmediatos, subordinados inmediatos, compañeros de trabajo, socios y quizás otros familiares, abuelos, tíos, etc. Incluso muchas personas están resentidas con Dios. No nos amargamos por el mal fuera de nuestro contacto inmediato. La amargura se basa en el pecado de alguien cercano a nosotros que nos hizo algo. Puede ser leve, no tiene que ser grave, solo tiene que ser cercano. ¿Recoge sus calcetines? No. ¿Puede uno amargarse por eso? Bueno, no, pero ¿y si lo hace 5000 veces? ¿Cómo funciona la amargura? Quizás pienses que tienes derecho a estar amargado, pero la Biblia no le concede a nadie ese derecho. El texto dice que debemos deshacernos de toda amargura. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas, contaminando a muchos. Hebreos 12:15. Aquí se describe la amargura como si fuera una raíz. Una raíz es algo subterráneo e invisible, pero puede haber evidencia visible de su presencia, como cuando se levantan las aceras. Las raíces hacen otras cosas. Que no puedas verlas no significa que no estén ahí. Tampoco significa que nunca las verás. Se nutren y no se quedan como raíces. Con el tiempo, brotan. El fruto que nace está directamente relacionado con la raíz que lo produce. Las raíces de un manzano nos dan manzanas. Si hay una raíz amarga, dará fruto amargo. Eso es lo que dice este versículo. Cuídense de que ninguna raíz de amargura brote, cause problemas y contamine a muchas personas, es decir, ensucie a muchas personas. ¿Alguna vez han visto la amargura propagarse por una iglesia? La amargura puede propagarse por una congregación como un incendio en la pradera. Puede propagarse por el lugar de trabajo o por un dormitorio. ¿Por qué? Alguien decidió compartir. Estaba amargado y dejó que la raíz brotara y diera fruto. Lo compartió y muchas personas se amargaron. El autor de Hebreos nos advierte sobre esto. Dice que tengamos cuidado de no perder la gracia de Dios. Cuando lo permitimos, la amargura surge y contamina a muchas personas, ensucia a muchas personas. ¿Qué le sucede a una persona si guarda rencor en su interior durante muchos años?
¿Qué le sucede físicamente? Puede enfermarse físicamente. Supongamos que es rencor hacia algún miembro de la familia. Lo ha guardado en su interior. No lo ha compartido. No ha contaminado a mucha gente. Lo ha guardado en su interior. Cuando lo guarda en su interior durante algunos años, finalmente comienza a doler. Va al médico y éste le dice, tiene razón, está enfermo, pero su enfermedad no es del tipo que yo trato. Voy a enviarlo a otro tipo de médico. Así que lo envía al psiquiatra, y el psiquiatra está de acuerdo. Sí, estás enfermo, sí. Y sé por qué. Estás enfermo por 20 años de rencor hacia tu padre. Lo has reprimido todos estos años y te ha podrido por dentro. Has guardado este veneno y este ácido en tu interior te ha enfermado físicamente. Así que lo que quiero que hagas es que vayas a casa y lo compartas con tu padre. ¿Para qué guardártelo y enfermarte? Déjalo salir. Que todos los demás se enfermen. La solución de Dios para la amargura, así que el mundo tiene dos soluciones: guardar la amargura y enfermarse, o dejarla salir y propagar la enfermedad. La solución de Dios es arrancar la raíz, deshacerse de ella. Pero esto requiere la gracia de Dios. Para poder hacerlo, es necesario conocer al Señor Jesucristo. Él es la fuente de la gracia. Los cristianos no deberían usar las soluciones del mundo para la amargura. Cuando imitan al mundo, tienen dos malas opciones. La Biblia dice que debemos deshacernos de toda amargura. No debemos guardarla ni compartirla. Entréguesela al Padre, por medio del Hijo. Pero si albergan envidia amarga y ambición egoísta en sus corazones, no se jacten de ello ni nieguen la verdad. Esta sabiduría no desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual, del diablo. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí se encuentra el desorden y toda clase de malas prácticas. Santiago 3, 14 y 15. Cuando era un joven guardia marina en la Academia Naval, pensaba que la mezquindad y los celos que observaba darían paso a la madurez. Creía que cuanto más alto subías de rango, más maduro te volvías y menos ocurrían estas cosas. Pero al crecer, descubrí que los celos se intensificaban. La amargura se acumula. A menos que haya una solución, la gente no se vuelve menos amarga con la madurez. Se vuelve más amarga con los años. Y va a peor. Y si albergas envidia amarga, el resultado serán malas prácticas. No vienen del cielo. Vienen directamente del abismo y son del diablo. Toda mala práctica proviene de esta actitud. Como es obvio, tenemos un verdadero problema. ¿Cómo nos libramos de la amargura? Date cuenta si estamos amargados. Antes de deshacernos de la amargura, debemos reconocer que estamos amargados. ¿Cómo podemos saber si estamos amargados? Una buena regla general es esta. La amargura recuerda los detalles. Has tenido miles de conversaciones en tu vida, la mayoría de las cuales has olvidado. Pero esta tuvo lugar hace 5 años, y recuerdas cada palabra, su entonación y la inflexión de cada parte de su voz. Sabes exactamente lo que pasó, lo que significa que estás amargado. Alguien podría objetar y decir que también es posible tener un buen recuerdo de una conversación maravillosa. ¿Es posible? Sí, pero improbable. ¿Por qué? Porque la memoria se fortalece con repasar, repasar y repasar. La gente no suele reflexionar tanto sobre las cosas buenas, pero sí repasan una y otra vez las cosas malas. He asesorado bastante a personas en proceso de divorcio. Conozco a algunas desde que se casaron en una época más feliz de sus vidas. Pero en el momento del divorcio no recuerdan ni un solo momento feliz. Solo recuerdan lo que han repasado una y otra vez. Están amargadas. Esto no significa que no haya habido momentos felices. Simplemente significa que se han concentrado en lo acertados que estaban y en lo equivocados que estaban los demás. Si alguien tiene un recuerdo nítido y detallado de cosas que sucedieron hace años, cuando era niño, joven o joven, y ese recuerdo acusa a alguien, es un indicio de amargura. Y la solución para la amargura es deshacerse de ella. Tuve una experiencia maravillosa una vez en Dallas, Texas. Estaba dando una charla un sábado por la noche en casa de un viejo amigo. Como iba a estar en Dallas, escribí notas a varias personas que había conocido en otras partes del país y se presentaron en mi casa. Mi anfitrión me pidió que hablara sobre la amargura, y así lo hice. Después, una pareja vino a verme. Los conocía desde hacía 8 años en Pullman,
Washington. La esposa se me acercó y me dijo, llevamos 8 años casados. El primer año de matrimonio, sentía tanta amargura hacia mi madre que se la echaba encima a mi marido todos los días. Nuestro primer año de matrimonio fue horrible porque no dejaba de compartir esta amargura hacia mi madre con mi marido. Luego me contó que hacía 7 años le había hablado sobre la amargura y que había superado la suya. Un día vio a otra mujer que sentía un profundo resentimiento hacia su madre. Pensó, puedo ayudarla. Puedo compartir con ella todas las experiencias comunes. Fui a contárselo, pero no recordaba ningún detalle. Mi memoria detallada se había desvanecido. Solo pude decirle que antes recordaba cosas y ya no las recuerdo. El Señor realmente había curado su amargura. En otra ocasión, impartía un curso de 4 semanas sobre el matrimonio. Había puesto un anuncio en el periódico y no sabía quién asistiría. Llegó una mujer que había sido recomendada por un médico. Entró y, sinceramente, puedo decir que nunca había visto a nadie con una apariencia más amargada en mi vida. Llevaba 40 años de amargura acumulada. Esa misma noche se deshizo de ella y me citó al día siguiente en la librería donde trabajaba. Entró y no supe quién era. Se veía tan diferente. La había conocido la noche anterior, pero ahora estaba limpia por dentro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos libramos de la amargura? Si digo una mentira, puedo confesarla y ser perdonado. Para librarme de ella, tengo que volver a mi corazón. Necesitamos reconocer la amargura en nuestro corazón. En cambio, la tentación es mirar al ofensor, mirar lo que hizo. Esa es la naturaleza de la amargura. Para librarme de ella, necesito reconocer que es mi problema antes de confesarla y abandonarla. Cuán pecaminosa es la amargura. Pero dices, no estoy amargado. Simplemente me lastimo con facilidad. Pero los síntomas del dolor son muy similares a los del resentimiento. ¿Sabes qué es el resentimiento instantáneo? Podrías decir, no es amargura, son sentimientos heridos. Pero existe una estrecha relación entre sentirse herido y estar resentido. Alguien se lastima y se resentía. Existe otra conexión muy estrecha entre el resentimiento y la amargura. El resentimiento se convierte en una profunda amargura. La amargura es simplemente resentimiento acumulado. Se ha vuelto rancio y podrido. Se mantiene y empeora. Los eslabones de la cadena continúan. Existe una conexión entre la amargura y el odio, y una identificación bíblica muy clara entre el odio y el asesinato. Lo que digo es que el dolor puede llevar al asesinato. Algunos podrían objetar que esta enseñanza es demasiado fuerte, pero su fuerza proviene de la Biblia. Lo que queremos hacer es dejar claro lo pecaminosa que es la amargura. La persona amargada debe, primero, reconocer que está amargada, y segundo, que es un mal grave. De nuevo, la razón por la que la gente no aborda este pecado es porque cree que es el pecado de la otra persona. El diablo dice, bueno, cuando deje de mentir, o de hacer esto o aquello, o cuando pida perdón, entonces te sentirás mejor. Pero supongamos que no se da por vencido. Supongamos que nunca se da por vencido. Estarás amargado el resto de tu vida porque alguien más insiste en estar en pecado. Eso no tiene ningún sentido en absoluto. Puedes decir, lo perdonaré cuando pida perdón, pero no antes. Tengo derecho a mi amargura hasta entonces. Cuando pida perdón, lo perdonaré y todo estará bien. Mantienes este muro de amargura, y un día viene a ti y te dice, lo siento. ¿Puedes perdonarlo ahora? No, porque la amargura no perdona. Para perdonar a esta persona cuando pide perdón, tienes que estar listo antes de que pida perdón. Dolor versus confesión. Anteriormente se señaló que la amargura parece provenir del pecado de la otra persona, real o imaginario. Es solo aparente. En realidad, la amargura es un pecado que se manifiesta por sí solo. La persona amargada decide amargarse independientemente del ofensor. Pero tú dices, no, él pecó contra mí, y cuando diga que lo siente todo estará bien. Pero eso no es cierto. He conocido situaciones en las que se ofreció una disculpa y la persona sigue amargada. Supongamos que el ofensor ha fallecido y no puede disculparse. Conozco personas extremadamente amargadas, y la amargura es hacia sus padres, que fallecieron hace años. Pero la amargura no ha desaparecido.
La amargura es solo el pecado de la persona amargada, sin relación con nadie más. Una vez fui a la penitenciaría estatal de Walla Walla a pasar el día con los reclusos. Era Navidad. Pasé unas 6 horas allí. Por la tarde estaba en máxima seguridad, hablando y enseñando sobre evangelización. Un hombre me preguntó sobre cómo llegar a los delincuentes más recalcitrantes. Pensé que estaba muy interesado en ese tipo de evangelización y hablé con él al respecto. Luego pasé un tiempo en mínima seguridad, custodia protectora y otros lugares. Por la noche, volví a máxima seguridad y pensé en hablar sobre este tema de la amargura. Pensé que probablemente había gente amargada allí. El mismo hombre que preguntó sobre evangelización por la tarde me hizo otra pregunta. Dijo, ¿cómo puedes librarte del rencor hacia alguien que golpeó a tu hijo de 3 años sin piedad? Así que le expliqué cómo, y luego le dije, ¿sabes? Cuando te libras del rencor, puedes ayudar a esta persona para que no golpee a otros niños pequeños. Él dijo, no, no podemos ayudar a este tipo. Dije, claro que puede. No, no. ¿Por qué no? Él ya no está con nosotros. Este recluso lo había asesinado. Lo había asesinado por lo que le había hecho a su hijo de 3 años. Por eso estaba en prisión. Pero aunque lo había matado, seguía amargado. Dicho de otro modo, expresarlo no lo aliviaba. Cuando alguien pide perdón, no se disipa nuestra amargura. Lo único que la disipa es la confesión ante Dios, gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esta es la única solución. No debemos guardarlo ni compartirlo con otros. Solo hay una cosa que hacer: confesarlo como un pecado grave y perverso. Debemos ser tan persistentes en la confesión como sea necesario. Ahora, había un hombre que tenía una gran reputación como maestro de la Biblia. Era oficial de línea en la Marina, pero lo habían descartado para el mando de un submarino. No tenía el mando de un submarino y estaba amargado. Hablé sobre la confesión del pecado y la amargura, y estaba realmente agotado. Vino a verme y se deshizo de esa amargura. A la mañana siguiente, su esposa me dijo, tengo un nuevo esposo. Había estado amargado con la Marina, pero era su pecado, no el de la Marina. Amy Carmichael tiene una nota en su librito. Sí, porque una copa llena de agua dulce no puede derramar ni una gota de agua amarga, por muy brusca que se la sacuda. Si está llena de agua dulce y se la sacude, ¿qué saldrá de la copa? Agua dulce. Si se la sacude con más fuerza, ¿qué saldrá? Más agua dulce. Si alguien está lleno de agua dulce y alguien más le da una sacudida, ¿qué saldrá? Agua dulce. Las sacudidas no convierten el agua dulce en agua amarga. Eso se hace por otra cosa. Las sacudidas solo sacan del recipiente lo que ya está en él. Si estás lleno de dulzura y luz, y te sacuden, derramarás dulzura y luz. Si estás lleno de miel, la miel saldrá. Si sale vinagre, ¿qué demuestra eso? Muestra lo que ya estaba en el recipiente. En otras palabras, mucha amargura no se basa en lo que la otra persona hizo en absoluto. Es el resultado de lo que hacemos y somos. Hace muchos años, estaba trabajando en mi dormitorio, en mi escritorio. Mi esposa, Bessie, leía en la cama. Lo que yo estuviera haciendo no iba bien. Bessie me dijo algo y me di la vuelta y se lo conté. Fue algo poco cristiano. Me miró con asombro, se levantó y salió de la habitación. Me quedé allí sentado pensando, no debería haberlo dicho. Mira lo que dijo. Mira, mira, mira. Lo hice durante unos 10 minutos, quizá más. Estaba resentido con Bessie, pero lo único que hizo fue sacudir la taza. Lo que había dentro se derramó. Si me hubiera llenado de dulzura y luz, no habría cambiado nada. Me senté allí y pensé en lo que hizo. Yo sabía que no era así, porque ya había aprendido esta verdad sobre la amargura. Aún así, pensé en su pecado, porque hay placer en acusar a la otra persona. Hay gente que lo hace durante años. Me quedé allí sentado un rato y luego me levanté. Fui a mi lado de la cama, me arrodillé y dije, Señor, solo yo tuve la culpa. Fue mi amargura y mi pecado. Lo confieso, lo dejo. Y por favor, perdóname. Me levanté y dije, pero mira lo que dijo. Volví a arrodillarme. Dios, lamento lo que hice. Acepto la responsabilidad. Fue mi pecado y solo mío.
Me levanté y dije, Dios, tú y yo sabemos quién tiene la culpa. Volví a arrodillarme. Permanecí de rodillas durante 45 minutos hasta que pude levantarme y no decir, mira lo que dijo. No recuerdo ahora qué dijo, ni qué hacía yo en el escritorio. No recuerdo los detalles. Lo único que recuerdo ahora es levantarme. Pero también sé que si no hubiera controlado la amargura, hasta el día de hoy sabría exactamente lo que dijo. Esa es la naturaleza de la amargura. Para librarme de él, tengo que ver qué es malo y qué es mi pecado, y solo mío. No lo libraré si la otra persona se disculpa. No lo libraré si la otra persona renuncia o muere. No lo libraré de ninguna otra manera, excepto llamándolo pecado contra el Dios Santo, confesándolo y recibiendo perdón. La dificultad radica en apartar la vista del pecado de la otra persona, pero el solo hecho de pensar que es su problema demuestra que no lo es. Si fuera su problema, y yo estuviera lleno de dulzura y luz, y no de amargura, entonces me preocuparía por la otra persona. Podría decir, pobrecito, mira lo que hizo. Si yo hiciera algo así, me sentiría fatal. Debe sentirse fatal. Creo que iré a ayudarlo. Pero si esa no es mi reacción, entonces estoy amargado, y es mi pecado, no el suyo. Creo que este pecado es un gran obstáculo para el avivamiento en este país. Cuando los cristianos comiencen a confesar sus pecados, podrán perdonar los pecados de los demás. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.